A continuación daremos paso al lanzamiento del libro Transcurrir de adolescentes durante la pandemia, vivencias y resiliencia, presentado por el doctor Carlos Gómez Restrepo y Sara Valdés Morales. Sara es filósofa y artista escénica, con maestría en Educación Interdisciplinaria de las Artes. Es coordinadora del proyecto participativo basado en las artes del Estudio BRICS, Pontificia Universidad Javeriana. Bienvenidos. Bueno, doctora Sara, el libro nace en el proyecto BRICS y les voy a contar un poquito los antecedentes y le doy la palabra a Sara luego para que cuente la metodología que seguimos. En primer lugar, quiero decirles que cuando empezamos a estudiar salud mental en comunidad escolar, no tenemos suficientes argumentos, no tenemos suficientes intervenciones, no conocemos suficiente de resiliencia, como comentaba el doctor Miguel Uribe, y empezamos a pensar con la doctora Vicky Bird en estrategias diferentes que derivaran probablemente de adolescentes. Entonces, alrededor de eso se convocaron 6 adolescentes que están acá acompañándonos. Hay 3 mujeres y 3 hombres para que a través de un método que habíamos empleado anteriormente, que es tomar fotos de cosas que les interesaran y hacer relatos con otros adolescentes sobre de qué manera manejan circunstancias adversas o manejaron la pandemia, empezamos a construirlo así. En última instancia, antes de darle la palabra ya a Sara, que dirigió esto, y ahí en ese momento Vicky y yo, de mayor edad, nos retiramos y le dimos la entrada a jóvenes. Entonces se contrató una joven, Sara, y a otro joven, acá Alejandro Rumbo, y a otros jóvenes para que ellos coordinaran con jóvenes la estrategia, saliéndonos nosotros para permitir que fluyera las ideas, las construcciones que derivaran de ellos. En última instancia, deseo que se levanten los jóvenes que son Alejandro, Dana, David, Tomás, Isabela y Sara. Están acá los jóvenes, hay 5 jóvenes ahorita, 5 jóvenes están acá acompañándonos. ¿Qué? Sí, Sara no pudo asistir. Que no vino alguna. Les damos un aplauso. Gracias, por favor, tomen asiento. Le doy la palabra a Sara para que nos muestre la metodología que se hizo para construir un libro en 9 meses más o menos, ¿no? La edad de un bebé, pues, que fue un método muy bonito y habrá una exposición también. Sara. Muchas gracias, doctor. Buenos días a todos y todas. Hoy voy a compartir con ustedes lo que fue nuestra experiencia con el proyecto participativo basado en las artes. La idea original del proyecto fue del doctor Carlos Gómez. El tiempo de duración fueron 6 meses. Digamos que tuvimos unos meses posteriores en los que se realizó como toda la construcción final del libro y la realización de la exposición. Y este proyecto fue liderado por 3 profesionales, una creadora audiovisual que se llama Camila Malaver Garzón, por José Alejandro Rumbo Romero, un profesional de la salud, y por mí. ¿Cuál fue, digamos, el objetivo grande de este proyecto participativo basado en las artes? Explorar la resiliencia y los mecanismos de afrontamiento de adolescentes antes y durante la pandemia. Digamos que este gran objetivo fue
ejecutado principalmente por este grupo de adolescentes, en el que a través de una serie de entrevistas iban a explorar estos mecanismos de resiliencia. Adicional a este objetivo, teníamos un objetivo más pedagógico del trabajo específicamente con adolescentes, que era fortalecer sus habilidades creativas, socioemocionales y comunicativas. Este objetivo se llevó a cabo a través de 3 objetivos específicos. En primer lugar, brindar una capacitación técnica básica en creación audiovisual y escritura creativa a través de 7 talleres artísticos. El segundo, potenciar su capacidad de liderazgo, empatía y autoconfianza a través de esta serie de entrevistas que ellos realizaron, para las cuales tuvieron una preparación previa. Y finalmente, fomentar la expresión de su sensibilidad frente a aspectos emocionales y de salud mental a través de una serie de asesorías personalizadas que cada adolescente tuvo con cada una de las facilitadoras del proyecto. Antes de hablar en detalle acerca de cada uno de estos objetivos específicos, vamos a hablar del grupo de adolescentes líderes, que están aquí acompañándonos 5 de ellos. En el mes de julio del año pasado, se convocó sobre todo a un grupo de adolescentes que había formado parte de una de las fases anteriores del estudio BRICS, y se les invitó a formar parte en esta 4ª fase, que sería el proyecto participativo basado en las artes. Se habló con ellos, también con sus acudientes, se les explicó el proyecto, sus objetivos, se les comentó que cada uno realizaría de 11 a 14 entrevistas a otros jóvenes, preguntándoles acerca de su experiencia durante la pandemia, que para esto se les asignaría una cámara semiprofesional y una grabadora para grabar las entrevistas. Y así conformamos este grupo de 6 adolescentes. Aquí podemos apreciar una foto de lo que fue uno de nuestros talleres artísticos. Esto es en la Facultad de Artes, que posteriormente les invitaremos a que vean allí la exposición. Y vamos a hablar entonces de lo que fueron los talleres artísticos. Primero tuvimos un primer taller que fue de modalidad virtual, con una duración de 3 horas, y allí estipulamos lo que sería el plan de trabajo. Allí hicimos una aproximación, una introducción a lo que es un proceso creativo en las artes y la importancia de registrar todas las actividades que forman parte del proceso creativo para que se vaya construyendo paulatinamente eso que será el producto artístico final. Lo que hicimos fue ver diferentes referentes de artistas locales, ver sus bitácoras, que son, digamos, estas libretas o cuadernos donde se va registrando todo el proceso creativo, y cada adolescente creó un plan de trabajo para desarrollarlo durante todo el marco del proyecto. Luego tuvimos un segundo taller virtual sobre escritura creativa. Para este día lo que les pedimos fue que realizaran una pequeña entrevista en su hogar, y a partir de esta la tomamos como ejemplo para ver de qué manera podríamos escribir un relato a propósito de esta entrevista, que sería una de las tareas que se realizarían en el marco del proyecto. Luego tuvimos un primer taller grande de un bloque de 6 horas, que fue el taller de fotografía de manera presencial aquí en la universidad. En este día les asignamos las cámaras semiprofesionales y les brindamos una introducción a la cámara y a conceptos básicos sobre fotografía para que se pudieran familiarizar con el dispositivo y así también comenzar a realizar una de las grandes tareas del proyecto. Se realizaron también diferentes actividades de creación de imágenes, haciendo énfasis en cómo la imagen tenía una dimensión narrativa y podía ayudarnos a contar historias, a ponerles, digamos, un rostro a esos relatos que iban a formar parte de un libro. Luego tuvimos un siguiente taller presencial. A partir del tercero, todos los talleres fueron presenciales y tuvieron una duración de 6 horas. Este cuarto taller nos permitió acercarnos de una manera más amplia a la creación audiovisual, en donde
abordamos la parte de fotografía y pudimos ver algunas de las fotografías que los adolescentes estuvieron tomando, pero además nos comenzamos a entrar en el universo del video. Digamos ya una aproximación más amplia a los diversos campos de la creación audiovisual, en donde también el video iba a formar parte de estos grandes productos del proyecto. Luego dedicamos un taller a las entrevistas. Para este momento, que fue octubre del año pasado, ya varios adolescentes habían realizado algunas entrevistas. Entonces pudimos conocer sus experiencias, resolver sus dudas y también aportar varias indicaciones acerca de las dimensiones éticas y de los aspectos importantes al momento de realizar una entrevista. También continuamos dándole un espacio a la creación audiovisual, específicamente al video, y al final de este taller lo que hicimos fue proponerles que crearan un videoclip por grupos y pudieran explorar esta dimensión narrativa del video. Luego tuvimos un penúltimo taller en el que nos dedicamos específicamente a la creación de contenidos, entonces tomando y digamos enfocándonos en la creación del video, les brindamos un espacio para que eligieran una canción y reinterpretaran esa temática o esa situación que narraba esa canción. Entonces allí también hubo todo un proceso, un trabajo por grupos a través del cual crearon un videoclip y se fueron adentrando en eso que sería la creación de los videos para el final del proyecto. Antes de pasar al séptimo taller, un punto muy importante fue que en el sexto taller, en el penúltimo, se abrió un espacio para reflexionar acerca de cómo el grupo nos había brindado varias enseñanzas. Entonces cada adolescente pudo reflexionar acerca de cómo su compañero o su compañera le había aportado enseñanzas y aprendizajes a lo largo del proyecto. Finalmente, en el séptimo taller tuvimos la oportunidad de ir a una finca en el municipio de Huasca y allí el trabajo central fue hacer un proceso de rememoración acerca de lo que había sido todo este proyecto en nuestras vidas, la manera como nos había impactado, las enseñanzas que habíamos recogido de este, y a partir, digamos, de este proceso colectivo de repensarnos lo que había sido nuestra experiencia, definimos una serie de escenas y las grabamos de manera colectiva. Entonces se explicaron los diferentes roles que hay en el momento de un rodaje y cada adolescente, digamos, que pudo explorar estos diferentes roles y se grabaron las diferentes escenas. Ese fue, digamos, como el panorama de los talleres artísticos. En cuanto a las entrevistas, cada adolescente realizó de 11 a 14 entrevistas. Para ello, tuvieron una preparación previa, tanto en la parte de los talleres como en una parte de asesorías personalizadas, a través de las cuales ellos pudieron practicar la realización de estas entrevistas. Básicamente, las entrevistas fueron semiestructuradas y constaron de 4 preguntas fundamentales que le hacía el adolescente entrevistador al adolescente entrevistado. Los adolescentes entrevistados tuvieron entre 12 y 21 años de edad. La primera pregunta era: ¿qué actividades te ayudaron a manejar tus emociones antes de la pandemia? La segunda: ¿qué actividades te ayudaron a manejar tus emociones durante la pandemia? La tercera: ¿de qué manera la pandemia impactó tu vida? Y la última: si accediste a un apoyo emocional. Fundamental para la resiliencia en el marco del proyecto, las entrevistas, porque fue ese núcleo a través del cual los adolescentes pudieron tener acceso a esas experiencias y aprender acerca de los mecanismos de afrontamiento de otros adolescentes. Las asesorías personalizadas fueron aproximadamente 30 que cada adolescente tuvo en el marco del proyecto y tuvieron diferentes etapas. La primera etapa fue de un reconocimiento de la individualidad de cada adolescente y sus intereses. Entonces, en primer lugar, lo que hicimos fue indagar
como facilitadoras acerca de cuál era la familiaridad que tenía cada adolescente, tanto con la escritura creativa como con la creación audiovisual. De esta manera lo que hicimos fue vincular ese objetivo grande que teníamos dentro del proyecto con los intereses y con la experiencia previa que tenía cada adolescente. Luego tuvimos una fase de análisis de ejemplos y repaso de elementos técnicos. Entonces, cada una de las facilitadoras desarrollamos una serie de ejemplos y también de actividades que cada adolescente fue realizando en el marco del proyecto, y a partir de esos ejemplos marcamos las características y las pautas para desarrollar lo que sería el trabajo final. Luego, una vez terminadas las entrevistas, se comenzaron a escribir una serie de relatos de 300 palabras por cada entrevista y a tomar una serie de fotografías. Entonces, lo que se hizo fue un proceso de retroalimentación de todo este material y este trabajo, y conforme los adolescentes iban escribiendo los textos y tomando las fotografías, entonces recibían retroalimentación específica, identificando las oportunidades de mejora y los aciertos en cada caso. Finalmente, les propusimos como ejercicio final para cerrar el proyecto un ejercicio autorreflexivo en donde escribieron en un texto de 1000 palabras acerca de su experiencia en el marco del proyecto y también de la pandemia por COVID-19. Esta reflexión se condensaría en un texto de 1000 palabras y también en una serie de videos cortos que formarían parte de 3 videos grandes acerca de la experiencia de este grupo de adolescentes durante la pandemia y durante el proyecto. Finalmente, todo este gran proceso del proyecto nos llevó a 3 resultados específicos. Primero, el libro Transcurrir de adolescentes durante la pandemia, vivencias y resiliencia. Allí lo que encontramos fundamentalmente son todos estos escritos, todos estos relatos a propósito de cada una de las entrevistas que realizaron los adolescentes y su reflexión grande acerca de su experiencia durante la pandemia y durante el proyecto, al igual que todas las fotografías. Tenemos la exposición artística a la que los vamos a invitar para que puedan apreciarla y ser parte, digamos, de este gran cierre que es tan importante para nosotros. Y finalmente, una serie de videos artísticos, dentro de los cuales los adolescentes participaron como co-creadores. Muchísimas gracias.